a avanzar un poco más en los criterios de semejanza de triángulo y vamos a enunciar el teorema fundamental de la semejanza. Para ello, primero vamos a pensar en algunas ideas. Recordemos primero, dos triángulos T1 y T2 son semejantes y se simboliza así si sucede que sus tres ángulos son congruentes, respectivamente congruentes, ¿no? Los ángulos de T1 son congruentes a los ángulos de T2 y los lados homólogos son proporcionales. Esto sería, si tuviera el dibujito, lo voy a hacer acá, estamos repasando, ¿no? A, B y C, y tenemos otro triángulo. Podemos llamar A', B' y C', van a ser semejantes si los ángulos alfa es congruente al ángulo alfa', si el ángulo beta mide lo mismo o es congruente que el ángulo beta', y el ángulo gamma es congruente al ángulo gamma', mide lo mismo. Y además podemos decir que A'B' es a AB en cuanto a medidas, le supongo todo esto simbólico, como A'C' es a AC. Bueno, esto es recordando, ¿no? Como B'C' en medida, la medida del segmento este, esa es la medida del segmento S. BC, segmento, medida. Eso es cuando eran semejantes, cosa que lo que sí vimos en el tutorial anterior, que no siempre hacía falta tanta información para que sean semejantes, porque bastaba con que yo comprobara con que dos ángulos son congruentes. Por ejemplo, si yo comprobara que alfa es congruente a alfa' y que beta es congruente a beta', con esto ya me alcanzaba para concluir que los triángulos eran semejantes. Por ejemplo, que se llama el criterio ángulo-ángulo. Otro criterio de semejanza si comprobaba que los tres lados eran proporcionales, que se llama LLL. Y el otro era que si comprobaba que dos lados son proporcionales y el ángulo comprendido entre ellos es congruente. Entonces tenemos los tres criterios de semejanza y los vamos a usar, por eso estamos repasando un poco. Pensemos en lo siguiente. Si me dijera, bueno, borremos el lienzo, así que limpito lo borremos. Escribamos acá los criterios simbólicamente, no los voy a enunciar, sino que los voy a poner simbólico. Un criterio es ángulo-ángulo, que tengan dos ángulos congruentes. El otro criterio es los tres lados proporcionales. Y el otro criterio es LAL, que son los dos lados proporcionales y el ángulo comprendido entre ellos congruente. Bien, por ejemplo, si nos dijeran dos triángulos equiláteros, ¿son semejantes? Si me dan esa información, yo puedo, de acuerdo a los criterios, inmediatamente decir que sí. Porque si yo tengo un triángulo que sea equilátero, ¿no? Supongamos que es equilátero. Borremos porque fue muy feo este equilátero. A ver si tengo acá lápiz a forma, déjenme ver. Ahí está, así me hace el triángulo directamente. Tenemos un triángulo y ahí tenemos otro triángulo. Y me preguntan, los dos triángulos me dicen que son equiláteros, es decir, que eso mide igual que eso, y que esto mide igual que esto y que esto. Entonces ahí tenemos dos triángulos equiláteros que tienen sus tres lados congruentes. Me dicen, esos dos triángulos son semejantes. Inmediatamente puedo decir que sí. ¿Por qué? Porque si los triángulos son equiláteros, como a igual lado se opone igual ángulo, en todo triángulo, a mismo ángulo se opone igual lado, quiere decir, como este lado es igual a este, el ángulo que se opone a ese, que es este, tiene que ser igual que el ángulo que se opone a ese, porque a igual lado se opone igual ángulo. La medida del ángulo que se oponen a lados que miden lo mismo son la misma. Y por lo tanto, con el mismo razonamiento, este ángulo también es igual a ese y a ese. Es decir, los tres ángulos tienen que ser iguales entre sí porque se oponen a lados que son iguales. Y por lo tanto, si yo le nombro alfa, por ejemplo, a ese ángulo, le nombro alfa, a este, que es beta, sé que mide lo mismo como medida, pero no hace falta poner como medida, sé que el ángulo beta que voy a poner acá va a ser congruente con el ángulo alfa. Y el ángulo gamma que voy a poner acá también va a ser congruente con el ángulo alfa. En definitiva, si yo sumo 3 veces alfa, tendría que dar 180 grados por suma de ángulos interiores. Entonces 3 veces alfa
igual a 180 grados. Alfa igual a 60 grados. Lo mismo va a pasar acá porque también es equilátero, entonces los 180 grados lo voy a dividir en tres partes iguales que van a ser 60 grados, que va a ser cada uno de los ángulos, porque como ángulos iguales se oponen en lados iguales en el triángulo, inmediatamente puedo concluir que son 60 grados. Bien, con eso ya me alcanza para afirmar que los dos triángulos son semejantes. De hecho, yo compruebo que ese mide 60, que ese mide 60 porque es un triángulo equilátero, que ese mide 60 y que ese mide 60, yo tengo dos ángulos que miden lo mismo, ya estoy en este criterio, puedo afirmar que los triángulos son semejantes. Entonces, en definitiva, los triángulos equiláteros van a ser siempre semejantes porque sí o sí van a tener sus ángulos congruentes. Como consecuencia, también van a ser proporcionales los lados. Y eso ya después lo puedo explicar un problema. Cortemos esto. Cortar. Acá está cortar. Eliminar. Bien. ¿De qué me serviría eso? Bueno, me dicen, este triángulo, lo vamos a hacer un poco más lindo. Lo vamos para atrás. Lo hagamos un poco más equilátero. Este triángulo es equilátero, me dan esta información. Me dicen, bueno, y este triángulo que es equilátero, que se llama ABC, este lado mide 6. Por ejemplo. Y me dan este otro triángulo, que también es equilátero. Bueno, no me hace falta las medidas en realidad. Me dicen, bueno, que este lado mide, por decirlo, 8. Esto es A', B', C'. Bueno, si son equiláteros ya conozco todo. Primero conozco que son semejantes. Puedo poner este símbolo entre los dos triángulos. Segundo, que esto mide 8, esto mide 8, esto mide 6, esto mide 6, esto 8 y esto 8. Obviamente siempre van a formar una proporción, porque la proporción siempre va a ser 8 es a 6, 8 es a 6 y 8 es a 6, que forman el mismo fracción, el mismo número equivalente. Siempre los triángulos isósceles va a ser muy fácil trabajar. Entonces, volvamos atrás y veamos otra idea de los criterios de semejanza que también nos pueden ser muy útiles. A la hora de trabajar con triángulos, a ver si me sale. No, me lo enderezo. Volvamos atrás. Vamos a sacar la regla. La vamos a poner ahí recta, 90 grados. Vamos a hacer eso así. Ahora nos vamos a abrir un poco. Este 62 grados. Queda bueno que queden 62 grados. Bien. Vamos a dibujar un triángulo. Lo que quede así porque no quiero que me lo forme solo. Y hagamos cuenta que eso es recto. Vámonos por acá. Dibujemos otro de 62 grados por ahí. Ahí. La llevemos a 90 grados. Por ahí. Y ahora ya está, guardemos la regla. Porque ya quedó más o menos. Y marquemos acá. Y acá obviamente tenemos lo que es otro ángulo recto. Ay, me lo enderezo un poquito. Bien, ahí tenemos dos triángulos. Los dos triángulos son rectángulos. Y la pregunta es si me basta saber con que dos triángulos rectángulos tienen los catetos proporcionales para asegurar que son semejantes. Es decir, acá voy a poner nombres. A, B y C. Y acá le voy a poner A', B', C'. Me dicen que dos catetos homólogos, o sea, los catetos son proporcionales. Es decir, que AB en medida sobre A', B' en medida son los catetos. Acuérdense que los catetos son los que están sobre el ángulo recto. Y esto otro que no está sobre el ángulo recto es la hipotenusa. Esta es la hipotenusa. Esta es la hipotenusa, por las dudas, en cada triángulo. Co es igual a AC como medida sobre A', C' como medida. Volvemos atrás porque me puso un cuadrado que no quedaría. Esta. Como A', C', barrita de medida y barrita de segmento. Básicamente me está diciendo que esta proporción se cumple. Si esa proporción se cumple, además,
siempre el ángulo que esté entre los catetos va a ser el ángulo recto y ambos son triángulos rectángulos, por lo tanto los ángulos van a ser congruentes, son de 90 grados. Entonces con el criterio lado, ángulo comprendido entre los dos, lado, ángulo comprendido entre los dos, puedo concluir que los dos triángulos rectángulos son semejantes. Entonces basta que dos triángulos rectángulos tengan, por ejemplo, sus catetos proporcionales para poder afirmar que los triángulos son semejantes. Y ahí los criterios me ayudaron a establecer rápidamente la semejanza entre dos triángulos rectángulos. Borremos el lienzo y vamos ahora a otra idea. Supongamos que tenemos un triángulo, lo voy a dibujar acá. Voy a hacer dos triángulos. Me fui mucho, algo así. Voy a volver porque me quedó muy feo. Para allá. Vamos a hacerlo con rojo. Y vamos a tomar una regla para hacerlo. Vamos a trazar acá una línea. Bien, ahora voy a trazar otra línea aquí. Que la voy a hacer hasta ahí, así, y después voy a seguir haciendo como de puntos. Voy a trazar otra línea acá. Y vamos a analizar esta situación que nos va a dar el puntapié inicial para enunciar lo que va a ser el teorema fundamental de semejanza de triángulos. Venimos acá, así, y voy a trazar. No me gusta lo que me hizo de trabajar solo, esta. Otra línea de puntos. Y ahora acá voy a subir y voy a trazar una línea acá, también de puntos. Voy a volver atrás porque se lo voy a marcar con un color diferente. Ya van a ver por qué. Voy a marcar con verde. Guardemos la regla y veamos la situación. Voy a intentar poner los mismos nombres que tengo en un apunte, así que voy a espiar los nombres para usar los mismos nombres, que serían A, B, C y E y D. Bueno, A, B, C y E y D. ¿Cómo serían los nombres? A, B, C y E y D. Pongamos los mismos nombres acá. Vamos a poner los nombres. A, B, C, E y D. A, B, C, D. Y acá le vamos a poner alfa. Y acá le vamos a poner, no me gusta poner beta, pero voy a poner alfa y beta. Bien, observemos la situación. Yo tengo que, como información en este planteo, que AB, que es este lado que está ahí abajo, ese segmento, es paralelo al ED. Entonces tengo un triángulo ABC. Fíjense, este sería, lo voy a hacer acá con línea de puntos continuando, la recta AD, que es la recta que contiene el lado del triángulo AC. Este sería el lado AC y la recta seguiría. Bien. Esta es la recta que va a contener al otro lado del triángulo. Sigue para acá y sigue para allá arriba. Y esas dos rectas que contienen los lados del triángulo son cortadas por otra recta. Fíjense que es esta, en donde está el segmento de D, pero yo le voy a llamar recta y hacer lo que esto siga hasta el infinito. Es una recta en definitiva. Entonces esta es una recta que le puedo llamar R, que corta a las otras dos rectas que contienen los lados del triángulo, y que me queda determinado, como verán acá, otro triángulo. Estos dos triángulos que quedan acá determinados, el ABC y el CED, voy a demostrar que son semejantes. ¿Por qué lo voy a demostrar? Primero que nada, ya sé que el ángulo alfa es congruente con el ángulo beta, porque son opuestos por el vértice. Entonces acá pongo por opuestos por el vértice. Todos los ángulos opuestos por el vértice son congruentes. Además, lo que yo tengo, fíjense, voy a hacer un resumen. Voy a sacar esa recta, la voy a dibujar acá. La recta de D.
Voy a sacar esa recta B y la voy a dibujar esquemáticamente acá. Esto es para que se den cuenta de lo que quiero decir. La recta AB. No dibujo el segmento, sino la recta. Sigue, sigue, sigue. Esto sigue. Son dos rectas que son paralelas. Acá lo tengo como información. Que esos segmentos son paralelos. Por ende, las rectas que lo contienen son paralelas. Y la voy a cortar por una transversal verde. La voy a hacer acá verde. T. Si yo corto la transversal entre las paralelas, fíjense en algo. Este ángulo que está acá, por ejemplo, es alterno interno con ese ángulo que está ahí. Si recordamos, los ángulos alternos internos son los que estaban en distintos lados respecto a la transversal, y ambos tienen que ser internos y son congruentes en medida. Acá tengo, por ejemplo, este ángulo de acá es alterno porque están de diferentes lados de la transversal esta acá, la transversal CB, podríamos llamarla CB, podríamos llamarlo EB, es lo mismo, es la recta. Están en diferentes lados, uno está a la derecha y el otro está a la izquierda en este caso, y ambos son internos, por lo tanto son alternos internos y son congruentes en medida. Entonces puedo concluir, le pongamos nombre, por ejemplo le ponemos a este ángulo gamma y a este le ponemos gamma prima, y concluyo que gamma es congruente con gamma prima. De igual modo, por ser alternos e internos, puedo concluir que este ángulo que está acá es congruente con este que está acá. Que le podemos poner nombre, le pongamos que epsilon, le podemos poner epsilon y epsilon prima. Entonces tenemos que el ángulo epsilon es congruente al ángulo epsilon prima. ¿Y por qué? Por alternos e internos. Por alternos, voy a borrar porque no me queda bien alternos. Acá lo vamos a redactar todo. Alternos, internos, entre, hay que aclarar cuáles son las paralelas. Las paralelas serían siempre ED, la recta ED, no hace falta ponerle símbolo arriba porque es una recta paralela a la recta AB, y transversal. ¿Cuál sería la transversal? La transversal sería toda esta recta AD. Y transversal AD. Por ejemplo. Y acá en estos otros, alfa y gamma, ángulo gamma, falta el símbolo de ángulo, serían... perdón, ¿por qué puse alfa y gamma? Acá está mal anotado, pido mil disculpas. Acá serían gamma y gamma prima. Entonces lo voy a anotar bien. Serían gamma es congruente con gamma prima, ambos ángulos. Bueno, por alternos internos entre... ¿Y quiénes son las paralelas? Las paralelas son las mismas. Son ED, que es este de acá arriba, ED paralela a AB. Y transversal en este caso, esta de acá, EB. Todo eso habría que completarlo. Bueno, cuando llegamos a eso, estamos viendo en definitiva, no me hacía falta tanto, porque ya con esta partecita solo me alcanza. Ya había encontrado que dos ángulos eran congruentes, digamos, esta parte no me haría falta, estaría de más. Ya cuando encuentro que dos ángulos son congruentes, dos pares de ángulos son congruentes, concluyo que por el criterio ángulo de semejanza, los dos triángulos son semejantes. En definitiva, ¿qué estoy viendo? Que si yo tengo, voy a borrar esto, lo vamos a borrar, vamos a dejarlo limpio. Yo tengo un triángulo cualquiera, acá lo dibujo, dibujo un triángulo, bien. Ese triángulo, qué raro que no me lo paso forma, lo debo haber sacado, no, así está. No sé por qué no me lo paso forma. Voy a borrar el lienzo primero, ahí me lo paso forma. Bueno, ahí tengo el triángulo rojo. Si ese triángulo yo trazo cualquier recta paralela a uno de sus lados, en este caso sería a qué lado, a este de acá que trace la paralela. Yo proyecto esos dos lados sobre las rectas que contienen esos lados, ¿ven? El triángulo este que queda determinado, acabamos de ver que es semejante. Lo mismo va a pasar
Lo mismo va a pasar, fíjense, que se van a dar cuenta fácil. Lo vamos a borrar el lienzo. Lo mismo va a pasar si hacemos lo siguiente. De vuelta voy a dibujar un triángulo. Esta vez voy a dibujar un triángulo más grande. Y yo trazo, por ejemplo, este es el lado AB. Y trazo una paralela a ese lado AB. Por ejemplo, puedo trazarlo acá. Bueno, me salió muy chueca. Vamos a tomar la regla mejor. Ahí. Tracemos ahí paralela. Una recta paralela. Le vamos a poner nombre. Acá MN. Y acá arriba le pongamos C. Bueno, fíjense en algo. El ángulo este que está acá arriba, que lo podemos llamar gamma, lo comparten los dos triángulos, es decir, el triángulo ABC lo comparte el ángulo gamma con el triángulo MNC. Entonces ya tienen el ángulo gamma es congruente a sí mismo. Este ángulo de acá le podemos llamar alfa. A este ángulo de acá le podemos llamar alfa prima. Fíjense que alfa con alfa prima van a ser congruentes. ¿Por qué? Porque esta sería una paralela, esta sería la otra paralela que le voy a extender acá con liñitas de punto, y la transversal sería esta recta que está acá, que debe ser la transversal en este caso. Son correspondientes en la transversal, porque están del mismo lado de la transversal, uno es interno y el otro es externo. Son correspondientes, por lo tanto son congruentes. Entonces luego alfa es congruente a alfa prima. Como yo tengo dos pares de lados congruentes, por el criterio de ángulo a ángulo, puedo establecer que los dos triángulos son semejantes, entonces al trazar una línea paralela que corta los otros dos lados del triángulo, también es formado un triángulo semejante. ¿Qué otras opciones podría tener? Porque no se me pueden presentar muchas más. Fíjense, teníamos un triángulo, ¿sí? Trazamos una línea paralela que corta los otros dos lados, pero lo corta más allá, diría yo, del triángulo original, que era este. Teníamos el otro caso que vimos recién, en donde lo corta una línea paralela, pero lo corta adentro del triángulo original. Este es el triángulo original y lo corta adentro por una línea paralela. Y la otra opción que podríamos tener sería que en vez de cortarlo más allá, lo corte antes. Como sería más atrás, es decir, trazo una línea paralela acá, extiendo los dos lados de los otros dos lados del triángulo, trazo una línea paralela a uno de los lados, y como verán acá me queda otro triángulo, ¿sí? El chiquito que era el original, que lo pinto, lo sombreo todo, y el otro más grande que vendría hasta acá. Son las tres situaciones. Hay una cuarta situación que podría ser así. Trazo la paralela a este lado, pero la paralela, en vez de cortar los restantes dos lados, pasa justo por el vértice. Ahí no se me va a formar otro triángulo. En los casos que se me va a formar otro triángulo es acá, que se me forma este triángulo, acá que se forma el triángulo todo más grande, el triángulo original, y se forma acá un triángulo más chiquito. Tengo dos triángulos, y acá tenía el triángulo original más chiquito y se termina formando un triángulo más grande. Son las tres situaciones. Si pasa justo por el vértice, no me va a servir. En esas tres situaciones para esas tres situaciones vamos a poder enunciar un teorema que nos dice lo siguiente. Si yo tengo un triángulo y trazo una paralela a dicho triángulo, que no pase, perdón, tengo un triángulo y trazo una paralela a uno de los lados del triángulo. Por ejemplo, elijamos el lado este que voy a sombrear de verde, elijamos este lado. Trazo una paralela a ese lado. Que no pase por el vértice opuesto a dicho lado, es decir, que no pase justo ahí por ese circulito. Puede ser que pase, por ejemplo, por acá. O podría ser, la cuestión es que no pase por el vértice, podría ser que pase por acá. O podría ser que pase por acá. Siempre estoy trazando paralelas al lado S, pero en distintas situaciones. Uno quedó adentro del triángulo, otro quedó, por decirlo así, atrás del triángulo, y otro quedó, por decirlo así, adelante. Va a determinar con los restantes dos lados del triángulo, fíjense, estos son los restantes dos lados,
Con los restantes, pero ahora termina con la recta que contiene los restantes dos lados del triángulo, es decir, con la recta, no necesariamente con los lados, por eso las extiendo. Acá sería con el lado propiamente dicho, no con la recta, pero obviamente con la recta también, porque ahí existe la recta, ¿sí? De los otros dos lados. Y acá sería así. Triángulos semejantes al dado. Es decir, a mí yo tengo un triángulo dado, respecto de uno de sus lados, en este caso elegí este, tracé una recta paralela en las distintas tres situaciones que se puede dar, todas menos que nunca pase justo por ahí por el vértice, porque ahí no se va a formar triángulo. Bueno, el triángulo que va a quedar determinado entre las rectas que contienen los restantes dos lados va a ser semejante al triángulo dado. El teorema completito, ustedes lo tienen enunciado acá en forma prolija. Si quieren tomar una captura de pantalla, acá lo tienen completito. Yo le agregaría que no pase por el vértice opuesto. Yo acá le agregaría la palabra para aclarar más. Por el vértice opuesto, acá le agregaría a dicho lado. Y acá están las tres situaciones ilustradas, ¿ven? Este que quedó afuera del triángulo, este que quedó afuera del triángulo pero como atrás, y este que quedó adentro del triángulo. Son las tres situaciones y siempre se justifican con paralelas cortadas por transversal y la relación entre los ángulos y usando el criterio ángulo-ángulo. Básicamente esto de ahora en más lo vamos a poder usar para resolver problemas. En el futuro, bueno, lo que estaremos haciendo es practicar muchos tipos de problemas y ver alguna relación entre los perímetros y las áreas de polígonos semejantes. Hasta el próximo tutorial. Y bueno, acuérdense de repasar el teorema fundamental de la semejanza, que va a ser bastante útil, porque nosotros de ahora en más sabemos que si trazamos una línea paralela a uno de los lados del triángulo y que no pase por el vértice opuesto a ese lado, vamos a poder determinar triángulos semejantes. Y si podemos determinar triángulos semejantes, podemos armar proporciones entre los lados y podemos responder muchas cosas. Bueno, hasta el próximo tutorial y espero les haya servido.